Amadísimos hermanos, en nuestro Señor Jesús y en la Virgen María, nuestra Madre. En el día de hoy, domingo 9 después de Pentecostés, y siguiendo como de costumbre la llamada forma extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, propone la Iglesia a nuestra consideración como lectura evangélica un fragmento del Evangelio de San Lucas, en el cual se nos narra cómo nuestro Señor, llegando a Jerusalén, lloró y se lamentó mirando a la ciudad y diciendo: Jerusalén, si hubieras conocido el tiempo de su visitación, no lo has conocido y lo has rechazado. Y entonces es cuando se pronuncia las profecías de la destrucción de Jerusalén y el templo. Por eso llegarán días en que tus enemigos te cercarán y te rodearán y acabarán con tus hijos y no dejarán de ti piedra sobre piedra, arrasarán la ciudad y acabarán con todo. A continuación sigue diciendo el evangelista que nuestro Señor entró en el templo y al verlo lleno de mercaderes que vendían sus productos, cogió unos látigos y comenzó a expulsarlos diciendo: marchaos de aquí, porque habéis convertido la casa de mi Padre, que es casa de oración, en una cueva de ladrones. Tenemos, por lo tanto, dos episodios, aunque íntimamente conectados, como nos cuenta el evangelista San Lucas. Ambos digo conectados porque esta corrupción de la que habla el evangelista, que había tenido lugar en el templo, es la corrupción generalizada que estaba teniendo lugar ya en todo el pueblo de Israel. Por eso nuestro Señor llora sobre la gran ciudad. Jerusalén, la ciudad sagrada de Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, es una ciudad emblemática, no solamente para Jerusalén, sino también para el cristianismo y, por supuesto, para toda la historia de la humanidad. El hecho de que fuera destruida, precisamente por haber rechazado al Mesías, la profecía de Jerusalén, de Jesucristo, sobre la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. La profecía se cumplió justamente, como todos sabéis, en el año 70 de nuestra era. La ciudad fue sitiada por las legiones romanas, primero por las legiones conducidas por el general Vespasiano, alrededor de más o menos 5 legiones, con un total de 60.000 soldados muy bien entrenados, más toda multitud de personal auxiliares de servicio, un ejército inmenso y numeroso que cercaron la ciudad. Comenzó el asalto, que por cierto duró 5 meses, y aunque Vespasiano pronto se tuvo que marchar a Roma después del asesinato de Nerón para hacerse cargo del imperio, porque había sido proclamado emperador por las legiones. Y dejó al mando de los ejércitos a su hijo Tito, que fue el que acabó con la destrucción de Jerusalén y del templo. La ciudad era una auténtica fortaleza rodeada de inmensas murallas, tres murallas perfectamente fortificadas. Primero un muro, otro y otro, 3 clases de murallas. Y además estaba pues el templo de Jerusalén, el templo que era una auténtica fortaleza, y la torre Antonia, que era también una auténtica fortaleza militar, fortísima. Había sido edificada en tiempos por el rey Herodes el Grande. El asedio, como nos cuenta el historiador Flavio Josefo, judío precisamente, como todos sabéis, y como hemos dicho antes, duró 5 meses y fue terrible.
Hubo momentos realmente espantosos. Se dice que Tito había días que crucificaba delante de la muralla para intimidar a los sitiados, con 500 prisioneros cada día delante de la muralla, los crucificaba para intimidar a los sitiados. El hambre se hizo espantosa dentro de la ciudad de Jerusalén. Los cadáveres estaban hacinados por todas partes. Se habla, el Flavio Josefo nos habla de personas que mataron a sus propios hijos para comerlos, etc. Después de 5 meses de terribles batallas, en las que hubo un momento en que el mismo Tito cayó prisionero en una salida desesperada de los judíos, aunque luego Tito logró liberarse, pues al final tuvo lugar el asalto al muro interior. Tito había ordenado que el templo no se tocara, pero uno de los soldados echó una antorcha encendida al templo, comenzó el templo a arder y esa fue la señal para arrasar por completo el templo. Miles de judíos fueron llevados esclavos a Roma, otros fueron asesinados, terminados, y otros, los que pudieron, huyeron al extranjero, aunque perseguidos por las legiones romanas. En fin, destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70, tal como había sido profetizado por Jesucristo, y no quedará de la ciudad piedra sobre piedra. Decía Cicerón, hermanos míos muy amados, que la historia es maestra de la vida. Y hemos dicho antes que la ciudad sagrada de Jerusalén siempre fue una ciudad emblemática para toda la historia de la humanidad, no solamente para los judíos y no solamente para los cristianos. Tengamos en cuenta también que las profecías que hizo Jesucristo, que luego se cumplieron más o menos a los 40 y tantos, 40 años de haber muerto él, las profecías que hizo Jesucristo sobre la destrucción de Jerusalén y del templo, las hizo al mismo tiempo que las profecías con respecto al final de los tiempos, o sea, al final del mundo. Los sucesos terribles que habrán de suceder en el final de los tiempos, precursores de su segunda venida, la llamada la parusía, la segunda venida del Hijo del Hombre a juzgar al vivo y a los muertos. Y como hemos dicho antes que la historia es maestra de la vida, podríamos encontrar un paralelismo entre los episodios, porque realmente existe. Como hemos dicho, el Señor pronunció las dos profecías al mismo tiempo, la destrucción de Jerusalén y el final de los tiempos. Es un paralelismo entre la destrucción de esta ciudad emblemática y los sucesos que habrán de ocurrir, que no sabemos exactamente el momento en que habrán de suceder, porque no sabemos cuándo tendrá lugar la parusía, un secreto que Dios se ha reservado para sí mismo y no ha sido revelado, pero que al mismo tiempo Jesucristo nos dejó algunas señales demasiado claras, patentes y evidentes de que se aproximarían los momentos de la parusía. En el momento actual, tal como ocurría en la época de Jerusalén, tengamos en cuenta que la revuelta en Jerusalén, si la destrucción tuvo lugar en el año 70 de nuestra era, la revuelta en Jerusalén y el caos comenzó en el año 66, que fue la primera revuelta, que fue la primera intervención de las legiones romanas, comandada por Celso, que fracasó, hasta que intervino el Vespasiano. La situación actual del mundo es igualmente, o peor, una situación de caos total. Calificar la situación actual del mundo y también de la Iglesia como situaciones caóticas no supone ninguna exageración. Se diga lo que se diga y se interprete como se interprete. La situación del mundo actual, no solamente de Europa especialmente, y de la Iglesia también, especialmente, pero del mundo entero, es una situación caótica. Pero hemos dicho especialmente de la Iglesia y de Europa.
Situaciones especialmente caóticas que nos inducen a buscar explicaciones acerca de la situación en la que nos encontramos. Efectivamente, la situación actual de Europa es la de una Europa en ruinas, de una Europa desconcertada, la de una Europa en descomposición, la de una Europa que se desintegra y que está a punto de desaparecer. La invasión musulmana en Europa es una realidad. ¿Se reconocerá o no se reconocerá? Pero es una realidad. Los contingentes de musulmanes en las grandes ciudades europeas son una realidad. En muchas de las cuales, y en muchos barrios de grandes ciudades europeas, las mismas autoridades de las naciones correspondientes no pueden hacer absolutamente nada. Por ejemplo, es una cosa universalmente conocida que el mayor contingente y el más poderoso contingente del núcleo musulmán yihadista, o sea, terrorista de toda Europa, reside en Cataluña, donde la población musulmana está a punto de superar a la población propiamente catalana. El mayor contingente, además, es inaccesible. La inteligencia de los servicios de inteligencia de las grandes naciones reconocen que el núcleo yihadista en Cataluña está blindado, es inabordable. De ahí parte todos los movimientos terroristas hacia toda Europa. Europa acabará siendo musulmana en el momento que a los musulmanes les parezca. Europa no tiene defensa en absoluto. Y además vive bajo una situación de miedo. Las mezquitas se multiplican en todas las grandes ciudades de Europa. En muchas ciudades de España hay ya muchas más mezquitas que iglesias. Y se van multiplicando. No recuerdo si es en Barcelona o en Madrid, ya la gran mezquita es superior a las catedrales, a la catedral. En las escuelas, ya por órdenes de los gobiernos, se imparte ya la enseñanza del Islam, obligatoriamente, con los catecismos del Islam. Y la propaganda sobre el Islam y la influencia del Islam y las facilidades que se otorgan al Islam, todos sabemos que son ilimitadas, más que las que se los otorgan a los propios connacionales. Ante esta situación podríamos preguntar, pero vamos a ver, ¿qué es en realidad lo que persigue el Islam? ¿Qué objetivos pretende el islamismo? ¿La conquista de Europa? ¿La conquista del mundo? Por supuesto, pero para ello, y en primer lugar, lo que persigue el Islam como objetivo previo a la institución del califato mundial es la destrucción del cristianismo como su principal enemigo. El Islam odia el cristianismo, odia a todos los infieles, llamados así, a todos aquellos que no profesan la doctrina de Mahoma, pero de una manera particular a los cristianos. Y por eso la principal persecución del Islam contra los llamados infieles es contra los cristianos. Una persecución en la cual todos los días mueren miles de mártires cristianos, aunque tal cosa no se diga o se disimule lo más que se pueda. Esta es la situación. El Islam persigue la destrucción del cristianismo como paso previo a la institución del califato mundial. El Islam está a punto de hacerse dueño de toda Europa, se diga lo que se diga o se disimule como se quiera disimular, pero esto es una realidad que además no tardará en llevarse a cabo. Sin embargo, hermanos míos muy amados, en el Señor y en la Virgen María, como dije al principio,
Yo os diría algo muy importante. En general, nunca llegamos al conocimiento de las últimas causas. La situación del mundo, la situación de la sociedad moderna, de las sociedades modernas, tanto la sociedad civil como la sociedad eclesiástica, y la situación de mentira que impera en el mundo, y el dominio de los cerebros a través de los medios de comunicación y los poderosos sistemas de que disponen los gobiernos actuales y los poderes ocultos que son los que disponen de los estados modernos, es tal que las multitudes viven sin tener criterios propios ni pensamiento propio, y viven pues con el cerebro prácticamente anulado, viven bajo la situación de mentira. Además, las multitudes han hecho ya su opción por la mentira, viven tranquilas en esa situación de mentira. Dios permite que se establezcan en esa situación voluntariamente, puesto que han optado libremente y voluntariamente por ella. Amaron la iniquidad antes que la verdad, prefirieron la mentira antes que la verdad, y viviendo en esa situación, la gente vive totalmente engañada. Nunca se dan a conocer las verdaderas causas. El verdadero enemigo, entonces, como venimos hablando, de Europa y del cristianismo y del mundo entero, ¿es el Islam? ¿Es la doctrina de Mahoma? En absoluto, no es así. El verdadero enemigo no es el Islam, ni el mahometismo, ni la doctrina de Mahoma. El Islam no es más que un instrumento en manos de los poderes ocultos que gobiernan en el mundo, que tratan de instalar, de imponer el nuevo orden mundial. El gobierno único para todo el mundo. Un solo gobierno para el mundo entero. No hay naciones, no hay diferentes religiones, no hay diferentes culturas, todo unificado y todo el mundo entero convertido en un país de robots, dominado por un grupo dictatorial que trata de imponer su propia ideología, por supuesto anticristiana. Los que tratan de imponer el nuevo orden mundial son en realidad los que están moviendo y manejando al Islam, aunque el Islam no lo sepa, como instrumento para destruir el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es, como ocurre con los musulmanes, el principal enemigo con el que tropieza el nuevo orden mundial. En esto coincide el nuevo orden mundial y el Islam, en que el cristianismo es su mayor enemigo. Y por eso la campaña feroz contra el cristianismo y contra los cristianos. Esta es la explicación de que los gobiernos de Europa, concentremos en Europa, puesto que es el continente en el que vivimos, esta explicación, digo, de que los gobiernos de Europa no hagan absolutamente nada contra el islamismo. Atentados en una ciudad, atentados en otra, terrorismo por un lado, terrorismo por otro, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, porque el terrorismo continuará en las grandes ciudades y en todas partes, y de ahí irá cada día a mayor intensidad. Sin embargo, los gobiernos europeos no mueven un dedo. Eso sí, muchas palabras, muchas promesas, no pasarán, no lo conseguirán. No lograrán destruir la democracia. Guardemos un minuto de silencio en honor de las víctimas. Patatín, patatán, esto y lo otro. Pero no hacer absolutamente nada contra el Islam. Y además favorecerlo en todo. Vengamos, por ejemplo, al caso de España. Favorecer al Islam, favorecer a los separatistas y a los nacionalistas. Es una política, ha sido una política desde hace muchos años de los gobiernos españoles. No quiero especificar más, podría hacerlo, porque tengo datos abundantes.
cuando cesó el gobierno de Aznar y entró Zapatero, la organización terrorista ETA estaba destruida, pero Zapatero la levantó de nuevo, porque la necesitaba como instrumento de trabajo, como instrumento político. Los gobiernos no hacen absolutamente nada aparte de la palabrería, de las promesas, de engañar al pueblo en contra de... Al contrario, en España cada día hay más mezquitas. Se favorecen a los musulmanes de todas. Y además se propaga y se difunde la doctrina de que los musulmanes son buenos. En realidad no son terroristas. Es realmente curioso, ante los últimos atentados, cómo los gobiernos se esfuerzan en hacer campaña ante la opinión pública de que son gente loca, gente que en realidad están fuera de sí, pero que no son en realidad terroristas, que además los musulmanes son buenos. La Iglesia misma difundiendo la doctrina de que todas las religiones son buenas, todas las religiones son iguales, y no podemos, hay que respetar las diversas creencias. Y hay que abrir la frontera a todos los musulmanes que vienen de fuera, sean terroristas o no sean terroristas. Tengamos en cuenta que uno de los grandes propulsores del orden mundial es la misma Iglesia. Ahí están las encíclicas del Santo Padre, promulgando y defendiendo el nuevo orden mundial. La misma Iglesia es la que encabeza esta doctrina. Por eso los gobiernos no harán nada, no hacen absolutamente nada práctico, o sea, aparte de la palabrería, de las promesas, y decir que no podrán destruir la democracia, etcétera, en contra del Islam. ¿Por qué? Porque los poderes ocultos que realmente gobiernan el mundo y que intentan establecer el nuevo orden mundial y que utilizan el Islam como arma de ataque, se lo prohíben. Los gobiernos de Europa dependen de esos poderes ocultos. Llámese como se llame, no sé quiénes serán ni cómo serán. Algunos lo llaman masonería, otros lo llaman otra cosa, pero son los que realmente gobiernan el tinglado. Por eso al Islam no hay quien lo toque. Al contrario, cada día se le favorece más. Nunca veremos a un gobierno, ni en España, ni en Francia, ni en Holanda, ni en Italia, ni en Alemania, hacer ninguna medida práctica, como decir, 2 o 3 detenciones por aquí, una detención por allá, que al pocos días ya han sido puestos en libertad, y ya está, y se acabó, nada más. Esta es la realidad. ¿De qué se trata, por lo tanto? Objetivo común del Islam y de aquellos que intentan establecer el nuevo orden mundial: acabar con el cristianismo, porque ese es su principal enemigo. Y hay que reconocer que de hecho lo están consiguiendo, porque el caos con el que actualmente se debate la Iglesia Católica y la situación de apostasía universal y general por parte de los cristianos son una realidad. La situación de la Iglesia es dónde está la jerarquía, dónde está la doctrina, dónde está la disciplina, dónde están los dogmas, dónde está el magisterio. Todos sabemos lo que está pasando. Sin embargo, tengamos en cuenta una cosa, que eso es lo que no tienen en cuenta los que intentan establecer el nuevo orden mundial. Pues claro, estos señores, o quienes sean, como es natural, no creen en Dios, son enemigos de Dios o han hecho su opción clara y contundente contra Dios, y por lo tanto no van a admitir ni van a creer que Dios es el Señor de la historia. Pero sin embargo es una realidad. Dios es el Señor de la historia, y nada ocurre que Dios no lo permita. Las cosas que están ocurriendo, Dios las permite. ¿Y por qué? Por alguna razón. Porque todo lo que Dios permite o todo lo que Dios quiere es por alguna razón buena.
Así es, la comprendamos o no la comprendamos. Y por eso, así como se cumplió la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén, tal como había anunciado Jesucristo, así también se cumplirán las profecías referentes al final de la historia, al final de los tiempos, inflexiblemente e inexorablemente. ¿Cuándo? Pues eso Dios lo sabe. Que parece que las señales de las que había hablado Jesucristo se van aproximando o se van cumpliendo. Pues sí, tal cosa parece. Pero en fin, eso es un misterio que Dios se ha reservado. Pero los acontecimientos realmente, los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo son trágicos. Por eso, no tengáis la menor duda, queridos hermanos en el Señor y en la Virgen María, de que aunque aún no ha llegado la hora, quizá llegue pronto, Dios lo sabe, solo Dios lo sabe, de la aparición del anticristo, ese que se erigirá a sí mismo en el trono de Dios y exigirá para sí los honores del Altísimo y se dirigirá como la única autoridad en el mundo entero y sellará con su marca a todos sus seguidores y perseguirá hasta la muerte a todos los que no quieran ser sus seguidores. La aparición del anticristo pues aún no ha tenido lugar. Quizá no se tarde tanto en aparecer, porque los acontecimientos tal parece que lo van anunciando. Pero también tendrá lugar la aniquilación del anticristo y la destrucción del mundo actual, la destrucción definitiva de Europa, la destrucción definitiva de las ciudades de Europa, la destrucción y aniquilación definitiva de todos los mentirosos que actualmente gobiernan Europa o América o el mundo entero, tendrá lugar. Porque tengamos en cuenta, y yo soy consciente de que estoy hablando para una pequeña minoría, porque la inmensa mayoría de los cristianos o no me escucharían o no me creerían, incluso me considerarían un loco. Yo hablo y predico para una pequeñísima minoría. Como nuestro Señor decía, que estos sucesos ocurrirán, estas desgracias que caerán sobre la humanidad al final de los tiempos, que nosotros difícilmente podríamos explicarnos la razón y el porqué. Sin embargo, nuestro Señor nos lo dijo. Estas cosas ocurrirán para el bien de los elegidos. Porque la misma persecución contra los cristianos, que por cierto cada vez se va a intensificar más, está llegando a su punto álgido, pero aún no ha llegado. Aún se va a intensificar mucho más la persecución contra los cristianos. Esta persecución es gloria para los cristianos, porque sangre de cristianos, sangre de mártires, semilla de cristianos. El martirio es una gloria para aquellos que lo sufren, es una corona de gloria para aquellos que mueren y dan su vida por su fidelidad a Jesucristo. Eso por una parte. Y por otra parte, el martirio y la persecución contra los cristianos es una prueba de la veracidad y de la santidad de la misma Iglesia. Pero como digo, Dios lo permite para el bien de los elegidos. Y al mismo tiempo que decía él que estas cosas se permiten para el bien de los elegidos, que será una minoría, como él ya anunció, una minoría, y por eso decía él que ese tiempo de persecución y de sufrimientos finales se acortará, porque será un tiempo tan tremendo y tan terrible que si no quedaría nadie, ni los mismos elegidos, quedarían en pie. Tiempo que por tanto se cortará, y por eso decía Jesucristo que cuando estas cosas sucedan, levantemos el corazón, levantemos el ánimo, porque es la señal de que nuestra redención se aproxima. Algunas personas piensan, claro, como es un hecho que no conocemos cuál es el momento de la parusía, porque repito, ese momento
se lo ha reservado Dios. Conocemos porque el Señor nos dio diversas señales de que es el momento de la parusía y el momento del final de la historia se aproximarían, porque las señales con que Jesucristo nos dejó, que son demasiado claras y evidentes, pero con todo y de todas formas, el momento definitivo y final no lo conocemos. Hacer, por lo tanto, fijar fechas a este respecto sería demasiado aventurado. Pero, por eso mismo, algunas personas con muy buena voluntad se preguntan, bueno, caso de que esta situación caótica en la Iglesia, sobre todo, llegara un momento en que se pudiera superar y en que cambiara la situación y en que volviéramos, por ejemplo, de nuevo a la auténtica tradición de la Iglesia, a la auténtica fe de la Iglesia, al verdadero culto de la Iglesia, a lo que la Iglesia ha venido manteniendo y sosteniendo durante más de 20 siglos. Si llegara un momento en que esa restauración pudiera llevarse a cabo, y hay personas que tienen esa esperanza, dicen, bueno, quizá llegue algún día un Papa Santo que lo renueve todo y que lo haga todo nuevo y todo vuelva pues a lo de siempre. Y yo digo, no se pueden hacer pronósticos sobre el futuro, es muy aventurado, pero de todas maneras, y utilizando el sentido común, yo diría, esta restauración que con buena voluntad tantas personas desearían, yo la veo extremadamente difícil, en realidad casi imposible, por una razón. Pensemos serenamente. ¿Quién puede pensar que en esa posible restauración en la que muchos piensan, los fieles volverían a creer, por ejemplo, en la devoción a los santos? Volverían a tener fe en las canonizaciones. Después de que el pueblo cristiano ha perdido radicalmente la devoción a los santos y la fe en las canonizaciones, ¿cuándo el pueblo cristiano y cómo y de qué manera volvería a tener fe y a restaurar en sus creencias la devoción a los santos? ¿Cómo? O, por ejemplo, ¿cómo el pueblo cristiano, después de la destrucción del magisterio que se ha llevado a cabo, quién volvería a creer en el magisterio de la Iglesia, cuando el mismo magisterio actual ha tratado de desprestigiar el magisterio de siempre de la Iglesia? ¿Quién volvería a creer en las encíclicas? Después de las encíclicas que hemos estado teniendo en la Iglesia, después del Concilio Vaticano II y sobre todo las últimas, ¿quién va a creer de nuevo en la profundidad de doctrina y en la seriedad de las encíclicas pontificias? ¿Quién va a creer? Las encíclicas han perdido totalmente su credibilidad, como el magisterio ha perdido su credibilidad, como el pueblo ha perdido totalmente la devoción a los santos y a tantas cosas que se podían restablecer, tal vez con el paso de los siglos, tal vez se podría restablecer, pero reconozcamos que sería extremadamente difícil, lo cual hace suponer que, siendo así, es posible, y digo solamente posible, porque repito, no aventuremos a pronósticos, es posible que la proximidad de los tiempos finales sea una realidad. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Pues lo que siempre decimos. Ya lo decía nuestro Señor, ya lo hemos dicho antes, levantemos el corazón y pongamos la confianza en Dios, porque cuando las cosas se ponen más difíciles, es la señal, como decía nuestro Señor Jesucristo, de que nuestra redención se aproxima. Levantar el corazón
Y luego siempre tenemos, ocurre lo que ocurre, o seamos perseguidos o no, aunque hayamos quedado una ínfima minoría, siempre tenemos la confianza en Jesucristo y el amor a Jesucristo, que nadie nos lo podrá quitar. Nos podrán quitar todo, hasta la vida. Nos podrán quitar la libertad de expresión, la libertad de movimiento, todos los bienes que poseemos, empezando por el principal, que es el de la vida. Pero no nos pueden quitar a Jesucristo, la fe en Jesucristo, la confianza en Jesucristo, el amor a Jesucristo. Eso no nos lo puede quitar nadie. Que nos persiguen, que nos matan, pues nos dan la carta de entrada en el cielo. Esa es precisamente nuestra carta de entrada en el cielo. No nos podemos angustiar por los acontecimientos que estamos viviendo. Hombre, los tenemos que sufrir en nuestra propia carne. ¿Cómo no lo vamos a sufrir? Pero no angustiarnos, no confundirnos, no hundirnos. Al contrario, levantar el corazón. Pero eso sí, conviene que tengamos los ojos abiertos, que sepamos conocer lo que está sucediendo, analizar lo que está sucediendo y teniendo un criterio claro sobre lo que está sucediendo, porque nos engañan por todos lados o pretenden engañarnos, y de hecho el pueblo cristiano ha sido engañado, y de hecho la religión que hoy día están viviendo, bueno, si se puede llamar religión, millones de católicos, ya no es religión católica, aunque ellos lo crean así. Bueno, sin contar con la apostasía general, sin contar con la deserción general de los católicos, sin contar con la práctica de los sacramentos, que ya es prácticamente nula, sin contar con la destrucción de la moral católica, la cual ya nadie practica, porque ya ha desaparecido el sentido del pecado, ya no existe el pecado, sin contar con la destrucción de la familia, sin contar con la destrucción y desaparición de todos los valores éticos y morales, sin contar con todos los valores de la tradición desde Jesucristo, Concilio de Jerusalén, los apóstoles, hasta los judíos, todo ha desaparecido. Pero sin contar con eso, aun con eso, nuestra fe en Jesucristo, repito, nuestra confianza en Jesucristo, nuestro amor a Jesucristo, no nos lo quita nadie. Y eso no ha desaparecido. Y la Iglesia sigue en pie, una minoría, pero sigue en pie, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en eso no hay forma de que los enemigos puedan destruirlo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos. No pueden acabar con él. Y no pueden acabar con la Iglesia. Podrán acabar con una Iglesia visible y triunfante y numerosa, que como se vivió hasta el Concilio Vaticano II, pero siempre quedará la minoría. Podrán perseguir la verdadera misa, la podrán perseguir, habrá que decir las misas escondidas, perseguido, huyendo, como sea. No se podrá predicar la verdadera fe, o no se podrá defender la auténtica moral cristiana, o atacar las aberraciones que pretenden destruir con la moral cristiana, bajo peligro de que te metan en la cárcel, lo que quieran, pero no podrán robar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra amor a Jesucristo. Hermanos míos, y eso es lo que habéis de tener siempre presente. Eso sí, y al mismo tiempo que mantener esa confianza y ese amor a Jesucristo, eso sí, tener los ojos abiertos para saber lo que ocurre, para no dejaros engañar, para saber lo que está sucediendo a vuestro lado y tener criterios seguros, porque os engañan por todas partes, en la sociedad eclesiástica, en la sociedad civil, sobre todo, en todas partes. Repito, ¿los gobiernos van a hacer algo contra el Islam? En absoluto. Lo tienen prohibido por quienes mandan, por quienes los dirigen. Eso sí, mucha palabrería, ya lo estoy viendo, pero que nunca veréis medidas concretas contra el Islam. No volverá a ocurrir, seremos fuertes, lucharemos a favor de la democracia, no volverá contra nosotros. Y a los 4 días ya se acuerda del último atentado y ya esperar el próximo atentado. Con un montón de víctimas desgraciadas que dan ganas de llorar, niños muertos. No, pero ese era un loco, en realidad no era un fanático musulmán, era musulmán, pero es que era un loco. No lo hacía por fanatismo a su fe, lo hacía porque estaba loco. Y así, mentira tras mentira y mentira tras mentira. Y así va funcionando el mundo.
menos vosotros. No lo olvidéis nunca. Yo soy la verdad. Y el que escuche mis palabras conocerá la verdad, y la verdad es lo único que os hará libre. Hoy se habla mucho de libertad. Los políticos siempre tienen la palabra libertad en la boca, como tienen la palabra democracia en la boca. Mentira. ¿Pero qué saben los políticos de libertad? Pero si la única libertad es la de aquel que sigue las palabras de Jesucristo. El que sigue mis palabras conocerá la verdad, y solo la verdad os hará libres. Solo la verdad os hará libres. Y el que no está en la verdad no puede, no vive la libertad ni sabe lo que es la libertad. Y nuestros políticos no están por vivir la verdad, ni por admitir la verdad, ni por difundir la verdad. Han hecho un pacto con la mentira. Por lo tanto, todo lo que dicen acerca de la libertad es falso. Y todo lo que pregonan acerca de la democracia es cuento, es un cuento. Esa es la verdad. Según Jesucristo, la única verdad es la de aquel que conoce y sigue sus palabras. Conoceréis la verdad si seguís mis palabras, y es la verdad lo que os hará libres, porque es el pecado el que os hace esclavos. El pecado, no las diferencias climáticas, no las diferencias de clases, no las diferencias de culturas. El pecado es el único enemigo de los hombres. Hermanos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos. Y el que ama a Jesucristo sigue adelante, con la cabeza enhiesta y levantada. ¿Qué le pueden quitar? La vida. La vida entregada por amor a Jesucristo es el pasaporte seguro para el cielo. Y nada más, hermanos míos queridos, que tengamos en cuenta todas estas cosas para bien y cuidado de nuestras almas.